tenemos sexy fans, Muy bien. sexy staff y sexy patrocinadores. ¿Cómo la ves? Uy, súper bien. Y bienvenido, el sexy invitado el día de hoy. Muchas gracias. Está muy amable. Te voy a contar el programa para las personas que se están conectando y para ti que eres nuevo en esto. Este programa es para conversar de temas de sexualidad y al día de hoy pues tú propusiste este tema del arte del erotismo y yo encantada de tenerte aquí. No sé si tú quieras presentarte como tú gustes. Sí, yo me presento. Soy Alberto Solián. Soy psicólogo y soy pues teatrista. Hago teatro hace 40 años y psicología. Siempre he ido de la mano con la psicología y el teatro desde muy temprana edad. Más o menos me empecé a dar cuenta que quería hacer teatro como a los 14 años. Ya casi cumplo 60, o sea, hace 36, no más, 46 años. Y de la mano siempre con la psicología. Por el camino me topé con un contemporáneo de Sigmund Freud que se llama, que hace un método que se llama psicodrama, Jacobo Moreno, y bueno, eso me ha nutrido mucho de mi trabajo. Tiene que ver en el teatro. Escribo teatro, ahora soy dramaturgo, dirijo, me gusta mucho actuar también. Y entonces casi me muevo en los dos terrenos. Siempre a los psicólogos les digo que los voy a tratar como actores y a los actores les digo que los voy a tratar como psicólogos. Para mí casi es lo mismo la psicología. Entonces, ¿te gusta el teatro y te gusta la psicología? Sí. Excelente. Hablando de teatro y psicología, antes de entrar de lleno al tema, pues quiero decirte que tenemos patrocinadores para que esto sea posible, este proyecto personal. Créate Crema Transforma es mi empresa, estás aquí. Gracias a mi empresa pues estamos con todo este equipo y estamos en este lugar. Y también tenemos un patrocinio de una sex shop. Dice Sex Shop Culiacán, así que si tú quieres pedir algo en línea, esta sex shop está al pie del cañón. Perfecto. Lo puedes seguir en Instagram también. Y se acaba de sumar, fíjate, te voy a dar un agua, aquí está. Nuestro patrocinador Sin Sed, agua alcalina. Lo vamos a probar porque... Vamos a ver qué tan buena está. Rica está y que pues la alcalinidad nos permite estar más sanos, ¿no? Cuando tomamos agua alcalina. Sí, ya ves que vamos a hablar mucho, pues tenemos que hidratar. Exacto. Muy bien, rica el agua ahí. ¿Sí sabe caer? Así nos permite estar más sanos. Bueno, pues después de este corte comercial que tenemos que hablar, pues entramos a un tema que se llama el arte del erotismo. Hice dos preguntas allí, igual más adelante voy a checar para decir los comentarios que fueron las personas. Y si tú me estás escuchando en este momento y quieres compartir algo sobre este tema, eres bienvenido. Y si quieres comentarnos, adelante, estamos en vivo. Bueno, ahora sí. Dinos qué nos quieres compartir sobre este tema. Uy, hay muchísimo que hablar sobre el arte del erotismo. Primero te diría que partiendo de este libro hermoso de Erich Fromm que se llama El arte de amar, fue que te propuse, ¿no? este tema. Pues que el erotismo tiene que ver con la vida, evidentemente pensando en tu programa que tiene que ver con la sexualidad, pues pensaríamos directamente en esto, ¿no? Cómo el erotismo tiene que ver con esta atracción, con este deseo, con el deseo, digamos, iríamos directamente con lo que es el deseo sexual, cómo una persona, digamos, desea a otra persona, cómo tiene una práctica erótica a partir de ese deseo, y que ese deseo, bueno, podemos hablar muchísimo, ¿no? Sobre este tema, porque ese deseo puede pasar por la idea de conformar una pareja, también puede pasar solamente por la parte que creo que es, digamos, la que más habría que trabajar desde nuestro terreno como psicólogos, como psicoterapeutas, que tiene que ver con, pues que va hacia el mercado, ¿no? O sea, un mercado que ha erotizado todo y que más bien apela a esta parte animal, digamos, que es donde está pues muchas veces fundado este entendimiento del erotismo o del deseo sexual o incluso la manipulación. Sí, estoy hablando de cosas ahorita
que nos llevan a unas relaciones de tensión a los seres humanos, incluso de agresión, que tienen que ver con la parte animal, que tienen que ver con, si vamos a tratar de explicarlo desde el psicoanálisis, pues hablaremos del inconsciente, ¿no? De lo que es el deseo, lo que es esta parte del ello, de la parte, sí, del placer, exactamente, que no está regulado por otra digamos, por otra categoría que plantea en su aparato psíquico Sigmund Freud, que tiene que ver con el superyo, ¿no? Que tiene que ver con las reglas. Pero eso, por otro lado, si lo tratamos de explicar también desde un erotismo sano, pues pensaríamos también que eso tiene que ver con represión, ¿no? Y que todo esto genera tensión para poder elegir y construir lo que Freud llamaría el yo, o lo que nosotros podríamos llamar también personalidad o máscara. Entonces estaríamos, si vamos al esquema psicoanalítico, entre esta parte que nos lleva a esa tensión, que nos lleva a esa cierta, mucha agresión que puede haber en la parte del erotismo y que se ha dado a través de la historia de la humanidad, pues estaríamos hablando desde esta explicación que hace Sigmund Freud, que además, bueno, Freud es digamos, el precursor, ¿no? De la revisión de esta parte que hay, que lleva a esta enfermedad y a la enfermedad, y que además pues ha hecho todo un trabajo, y en su momento fue muy escandaloso porque, bueno, hablaba de eso, del deseo, ¿no? Incluso se quemaron sus libros, pues se convirtió en un personaje que justamente abriendo el siglo pasado, el siglo XX, pues habla de esta necesidad que tiene el ser humano y de cómo a través de la palabra, que es lo que hemos venido haciendo los psicólogos, los psicoterapeutas, pues podemos acompañar y podemos ayudar a que las personas entiendan esta parte. Entonces, si vamos a la parte sana, diríamos que el erotismo, bueno, un poquito también hablando del arte, del erotismo, diríamos que, bueno, ha habido una manifestación en lo humano, desde la pintura, por ejemplo, si nos vamos a la antigüedad, a la antigua Grecia, o incluso avanzamos algunos siglos, pues vemos en la pintura cosas muy eróticas que incluso pues eran reservados para cierta población solamente, ¿no? No todo el mundo tenía acceso a esta parte erótica, no sé, pintores como, no sé, expresionistas, o donde, por ejemplo, yo repasaba un poquito el erotismo en la pintura, y hablan de una pintura donde hay una mujer que está desnuda con 3 hombres vestidos, ¿no? Y esto nos genera una tensión, es decir, ¿por qué la mujer está desnuda y por qué los hombres están vestidos? Y esto genera, digamos, pues casi va camino a lo que ahora entendemos por la pornografía, pues, ¿no? Que ese erotismo va, entonces ha tenido este camino. Yo digo que a partir del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, a partir de 1850 y tantos, toma mucho sentido el mercado y cada vez empieza a explotar más. Claro, creo que con el conductismo, que es la otra escuela psicológica, hay un desprendimiento del mercado que pues ha llegado hasta este grado que tenemos ahorita, ¿no? Digamos, que esta parte humana, esta parte tan, pues, que puede ser tan sana, que es la atracción, que ya no estamos hablando solo del deseo, del deseo inconsciente o animal, sino de sentirse atractivo, y después de eso vendría, creo yo, la seducción, que son caminos del erotismo o de la sensualidad que nos permiten, pues, recrear la imaginación, nos permiten, digamos, pues construir algo muy importante, que es el amor de pareja, la construcción, pues, de una sociedad que puede ser muy sana en el sentido de tener una expresión del erotismo, pues, de una manera muy armonizada, ¿no? Hay muchas cosas culturalmente en esta época que nos puedan aportar, desde una visión muy oriental, por ejemplo, que pudiera tener que ver, por ejemplo, con el tantra,
¿no? Donde el deseo sexual, la sexualidad, pues busca la sublimación, ¿no? Entonces yo creo que finalmente yo pensaría que lo más importante es entendernos, educarnos, cultivarnos para construir vínculos eróticos, vínculos artísticos en el sentido del arte como una manera de resolver problemas, creativos, digamos, ¿no? Para ser fluidos en nuestras relaciones, es decir, tener respuestas a las preguntas que nos hagamos y ser flexibles, y si no las tenemos, buscarlas en otra parte. Entonces podríamos plantear un poquito como el tema, no la erotización por la erotización y el desgaste de la energía sexual de una manera solamente en la parte animal, digamos, sino la búsqueda de la sublimación a través del deseo y del erotismo. Cuando hablas de sublimación, para las personas que no tienen definido este concepto, ¿qué significa? Una manera de ser mejor siempre, de lo que tú eres, poder crecer siempre, poder ser mejor persona. Es decir, si por ejemplo, tus papás, tu generación anterior llegó, digamos, a un nivel de comprensión, de conciencia, poder abrirla más tú. Y cada día poder tú ser más consciente, que yo creo que eso tiene mucho que ver con el erotismo, la posibilidad de abrir campos de conciencia, de no solamente quedarse en esa parte básica que sería el deseo, sino transformarla cultural, educativamente, en un asunto de atracción y de seducción, que no tiene que ver con manipulación. La seducción no tiene que ver con la manipulación o con un egocentrismo, sino con una manera, digamos, de contactar con el otro para sentirte que eres mejor persona, que puedes construirte de una mejor manera, no contigo mismo solamente, sino en una comunidad, en una comunión. Cuando hablas, y me llama la atención del deseo como algo animal, y aquí dices el mercado, y se me ocurre que la desvirtualización, o ¿cómo decirlo?, la desfragmentación a través de imágenes grotescas, así es para mí. Pornográficas. Ajá, para mí es algo grotesco, no me excita, en lo personal no me excita. Entonces muchas personas creen que eso es el erotismo o que eso es estar con una persona. Yo creo que en el encuentro con nosotros mismos, autoexplorarnos y sobre todo darnos el permiso, porque este programa tiene que ver con no tener tabúes, no tener prejuicios para nuestro cuerpo y también con la otra persona, pero como el mercado y también negativamente algunas redes sociales, este contenido tan explícito muchas veces puede traernos inseguridades en nuestra propia persona. ¿Tú qué piensas de eso? Es que eso es una manifestación muy neurótica, ¿no? Es decir, no corresponde a la naturaleza real, es decir, nos han cambiado, pues la sexualidad es una necesidad básica, ¿no? Es como alimentarse, como beber agua, es una necesidad básica, lo plantea muy claro Abraham Maslow, que dicho sea de paso es uno de los terapeutas que yo más admiro, soy su seguidor, soy digamos, maslowiano. Me parece que es muy importante. Solo que es eso, satisfacción de la necesidad, y eso pues es muy distinto, por ejemplo, cuando eres adolescente, cuando estás descubriendo, explorando tu cuerpo, a cuando tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Va cambiando mucho desde la parte, igual si lo explicamos desde un planteamiento humanístico, desde tu parte biológica, desde la producción hormonal de testosterona o estrógeno, va variando mucho, y el mercado te lleva a la idea de como si por esto la idea de no envejecer, ¿no? De mantenerse joven toda la vida. Sí, como si eso fuera posible, ¿no? Entonces todo el toda tema... una fantasía, ¿no? Exacto. Ese es el asunto, que nosotros podamos ser dueños de nuestros pensamientos, que construyamos nuestros sentimientos y que podamos, digamos, gestionar nuestras emociones. Ciertamente nunca lo lograremos, digamos, totalmente, pero cada vez podemos tener más conciencia
Y entonces nos han vendido desde, y eso creo que lo era muy explícito Sigmund Freud, desde la parte pues que tiene que ver con lo fálico, con esta postura machista, maleducada, patriarcal, que solamente considera por un tema biológico sexual o de raza o social, pues que tienen un poder, ¿no? Y esto, por fortuna, por un lado, se ha caído a pedazos en las últimas décadas, pero por otro lado no renuncia a tener el poder, ¿no? No terminamos de entender que la humanidad es algo que tiene más que ver con la conciencia, con el conocimiento, con la posibilidad de conocernos más a nosotros mismos y a la época que vivimos, que con cualquier sustrato de poder que se haya construido, ¿no? Pues sí, desafortunadamente, creo que lo podemos ver muy claramente en nuestro país, los mitos sobre el poder siguen estando muy presentes y bueno, la fuerza, las armas, sigue todavía, digamos, dominando las relaciones de poder sociales, ¿no? Y cuando hablamos de poder en el erotismo, sería más, se me viene a la mente, como te quiero poseer, o a través, y vamos a hablar de algo, la palabra, no recuerdo si se puede decir o no en algunas plataformas, pero lo voy a deletrear, P-E-N-E, como a veces a través de esto queremos poseer a la mujer, o sea, desde este punto, pero ahorita hay mucha amplitud de la sexualidad que no solamente tiene que ser con un hombre o una mujer, o con una pareja, volviendo a mi autoconocimiento, mi placer. Entonces es muy importante decir que el hecho de querer satisfacer tus necesidades sexuales no tiene por qué ser algo violento hacia la otra persona, o poseerla, o obligarla a hacer algo, porque yo pienso que tiene que ser así, y encontrarme a alguien y esa ideología, y volvemos a la neurosis, y por qué no me satisface fulanita persona o sutanita persona, porque es mi necesidad, pero ¿desde dónde lo estoy viendo? ¿Desde la posesión? Desde el autodescubrimiento para poder complacerme a mí con el otro, pues, pero un intercambio de amor. Sí, fíjate que allí ya sí hablamos, por ejemplo, podríamos hablar de erotismo sin necesidad de que hubiera amor, ¿no? Es decir, alguien puede desearse o desear, y ¿qué es lo importante? Que no pase por un tema. Es decir, más claro todavía, que sean dos personas o tres, o las que decidan, ¿no? Que sea con consentimiento, y que sean personas, pues eso, conscientes, que no sea una persona mayor con una menor, es decir, que claro, está establecido en los derechos, ¿no? En las reglas, digamos, en el superyo de las normas sociales, si hablamos de psicoanálisis, de respeto, pero sobre todo eso, consentimiento. Es decir, que yo sea hombre, sea mujer, sean relaciones de cualquier tipo, que ahí es donde los psicólogos, pues no tenemos un sistema de creencias que nos restrinja, sino que somos, pues eso, buscamos ser científicos, buscamos que las cosas se midan, no pasar por, sobre todo si tenemos un enfoque humanístico, por juicios o por limitaciones, ni siquiera por represión, sino por dos personas o las que decidan estar en esa experiencia, que consientan. Yo quiero que me toques, yo así lo decido y yo te quiero tocar. ¿Y a través de qué se da eso? Pues de una seducción, ¿no? Yo te seduzco, pero no seducción no quiere decir yo te manipulo, ¿no? Para eso son dos personas igual. Yo te domino, yo tengo un poder sobre ti, ¿no? La clásica del el jefe con la secretaria, o qué sé yo, todas estas historias, ¿no? O el dueño, el que tiene el poder, ¿no? Todo esto nos va a generar tensión, nos va a generar aversión, ¿no? Lo podemos ver en las parejas incluso, cuando en las parejas hay alguien que se somete o hay alguien que ejerce el control, pues va a llegar un momento donde eso se va a neurotizar, entonces va a haber una respuesta neurótica. Y lo que buscamos es que evitar eso, que los vínculos sean sanos, sean para eso, para la posibilidad de que dos crezcan. Una pareja finalmente son dos que están muy bien,
y se van estableciendo como pareja y lo van decidiendo y van construyendo pareja en la medida que deciden que es mejor estar juntos que estar separados. Okay. Y algo que también me llama la atención es mi forma. No te preocupes. Te iba a decir algo sobre cómo podemos nosotros dejar de caer en ese constructo social que tenemos sobre el manipular o ser manipulado. Esa es una parte, ya me acordé de la otra. Sí. Que dentro de la sexualidad o de nuestro establecimiento de acuerdos o de reglas dentro de la pareja, ya sea con una o más personas, considero que también hay roles. Y en estos roles, no recuerdo la terminología que hay, pero donde sí soy sometido o sometida, pero con un acuerdo. Ok, sí, yo creo que eso, consentimiento, sí. Estamos hablando de relaciones, pues, son masoquistas o sadomasoquistas. Yo creo que la vida sexual es determinación de cualquiera. Es decir, podría yo pensar en tres, digamos, características o tres niveles de vida sexual o de erotismo, pues, porque estamos partiendo de ahí para definir, digamos, el erotismo, ¿no? Es el deseo. Entonces, podría pensar que hay un nivel en la cúspide que es donde tú eres, o sea, tienes vida sexual para ampliar tu conciencia. No solamente tienes vida sexual como el mercado te lo ha vendido solo por erotización, por feromonización, que ese es el gran asunto, ¿no? O por la reproducción. Y bueno, eso era antes. Yo creo que por fortuna ahora hay mucha inconsciencia en eso. De hecho, ahora mismo hay 26 millones de niños en este país sin papá, ¿no? Es decir, que no hay responsabilidad. ¿Qué es? Bueno, en otro momento trataríamos ese tema que me apasiona mucho, que es la figura del padre en nuestra sociedad, re y post-revolucionaria, hasta yo diría, yo tengo allí, estoy trabajando un tratado sobre la figura del padre entre Pedro Páramo de Juan Rulfo y Roma de Cuarón, ¿no? Cómo seguimos sin padre después de décadas que empezó y terminó la revolución, y cómo pues, seguimos en el mismo lugar en ese sentido por una falta de educación y de cultura, que es lo que creo más estamos carentes en este país, ¿no? Las relaciones que tenemos violentas, agresivas, es decir, no tenemos nuestras heridas, nuestro dolor. Exactamente, es decir, de allí viene, creo que viene de allí, creo que viene de la falta de padre. Entonces no hay figura. Una de las cosas más complejas es eso, o sea, en las relaciones, en la parte masculina es muy violenta, ¿no? Lo vemos en Roma, en la película, como hay un momento donde la mujer está embarazada y le dice el personaje masculino que si dice que es su hijo, los va a matar a los dos. Es su hijo, el otro también. Y ella ha sido su pareja. Y pues digamos que el término que no sería seducción sería conquista, sería manipulación, y él de alguna manera, digamos, claro que hay una responsabilidad, hay una corresponsabilidad siempre, ¿no? Es decir, no vamos a hablar de víctimas y de victimarios, ¿no? Es un tema educativo, un tema cultural, solo que lo que se manifiesta es este masculino herido, ¿no? Que viene a la venganza del padre, en fin. Yo creo que ese es un tema muy interesante que en algún momento, si te parece, lo tratamos, pero regresemos al tema de lo que es la seducción, que tiene que ver con el encanto, ¿no? Yo quiero buscarle a alguien, ¿no? Yo quiero a mi pareja que se sienta muy bien conmigo. Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo bonito en la mañana, ¿no? Le hago el desayuno, se lo llevo a la cama. Es decir, esa seducción es para que me atraiga. Yo me siento atractivo y bueno, en ese deseo de desearla a ella, que también me desee, ¿no? En eso tenemos que educarnos. Se trata de eso, de civilidad. Estamos en pleno siglo XXI. De humanidad. Sí. Simplemente ser humanos. Sí. Conectar con esa con esa parte, y lo hablaba ahora con una paciente, del sentir. Estamos tan desvirtuados. Sí. Estamos tan en la mente, la ansiedad, el estrés. Y un tema que tú me dijiste antes de que te lo dije, vamos a resumirlo como para que sea más atractivo, pero ¿te acuerdas del primer tema que me comentaste?
que era erotismo Sí, y amor exacto. contra tristeza y depresión. Exactamente. Entonces, wow, dije, o sea, qué padre que pudiéramos ver esta parte del erotismo para poder sanarnos. Sí, es que es muy complicado si hay tanto vacío. Porque la persona llega a la relación con un vacío existencial y no lo entiende. Entonces, claro, otra vez, no creo yo que se trate cuando yo trabajo en el consultorio, pues no estoy investigando, no estoy explorando sobre la víctima o el victimario, porque yo no soy criminalístico, esa no es nuestra tarea, sí, sino entender cómo acompañar a esa persona que tiene un vacío, que no entiende. ¿Y dónde está el gran vacío? En el padre. La figura del padre ya también, desafortunadamente, está faltando a la madre, pero sobre todo el padre sigue faltando muchísimo, ¿no? Hay muchos hijos que no saben lo que es tener papá. 26 millones ahorita en este país no tienen papá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿te refieres a que no está presente la figura del padre? Es que se ha ido el papá. O sea, está ausente. Sí, salieron embarazados y él no quiso, como en Roma. O alguna muerte prematura. No necesariamente, ojalá fuera eso, ¿no? Digo, estaríamos en guerra. No, lo que más hay es o sea, no tenemos figura de padre. O sea, no hay una responsabilidad afectiva. No hay, de hecho, quien lo intenta le cuesta mucho trabajo. No hay educación en el padre. O sea, tenemos una sociedad donde el padre lo que ha hecho es, durante mucho tiempo, se iba fuera de casa, llegaba a casa y castigaba a los hijos, ¿no? O sea, había un gran dolor, que eso es de mi generación hacia atrás. Evidentemente ahora tenemos más chicos, más jóvenes intentándolo. Sin embargo, casi no tienen referente porque ellos, si tuvieron padre y estuvo en casa, estaba ausente. Pero aún así las estadísticas son muy bajas en cuanto a la figura del padre. Por eso tenemos tanta tensión, tanta violencia. Esa es una de mis te digo que un ensayo que estoy trabajando, que yo espero terminarlo pronto, pero la violencia en la calle, la falta de autoridad, las autoridades malentendidas, o sea, nosotros, sobre el poder y ejercer miedo a la sociedad. Que hace cualquier gobierno, ¿no? ¿Cuál es el camino de la autoridad? Que ahora además no lo ejerce la autoridad, ¿no? La ejerce una autoridad fáctica, o sea, porque así ha sido, es decir, no tenemos claridad de lo que, por ejemplo, la cultura norteamericana castiga cualquier falta. Tú vas y te pasas un alto y son muy conductistas, pero es clarísimo, ¿no? O sea, la gente sabe que sea quien sea, se pasó un alto y le va a llegar a su casa una boleta y lo tiene que pagar. Y si se excedió, sea quien sea, va a tener que ir a hacer trabajo comunitario. En México, ¿no? Tú te pasas el alto, el tránsito, no hay padre, no hay autoridad. No lo hay. ¿Y cómo podemos relacionar, ahorita que mencionas esto, con el erotismo? Sí, claro, no. Es que es muy directo. Es decir, ¿cómo nos educamos a amar? ¿Cómo nos educamos a amar con respeto? A encontrar en el amor la manera, y por eso me interesa mucho el arte de amar, por eso te decía que me parece, y yo se lo recomiendo a todo el mundo ese libro, porque en ese libro vamos a plantear y vamos a aclarar que amar es un arte, y si es un arte, entonces se aprende, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos aprendido? Pero entonces tenemos que, a eso, yo trabajo mucho con parejas y familias, y lo que hacemos es eso, educarnos en el arte de amar, de cómo amar. Entonces, ¿cómo amo yo? Y tengo también, porque puedo tener, digamos, erotismo sin amor, pues tengo todo el derecho, ¿no? Que tengo que ser claro, ¿no? A mí me gustas mucho, a mí me despierto, yo tengo deseo, ¿no? Eso es cuando no tengo pareja. Si yo tengo pareja, pues entonces yo ya decidí tener pareja. Es decir, ¿qué es lo que más enferma y que no hemos aprendido en esta sociedad? Es hablar con la verdad, con honestidad, ¿no? Entonces, una cosa es cuando yo tengo 20 años, tengo 18 años y tengo todo el derecho de explorar mi sexualidad. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, a mí me dice una persona, es que se comporta como un adolescente. ¿Cuántos años tiene? 16. Pues, ¿cómo quieres que se comporte, no? Tú te estás vinculando con un adolescente. Y un adolescente tiene todo el derecho de explorar. Claro, hay que aprender de sexualidad para que
pues para usar métodos anticonceptivos bien, para cuidarse, para que justo a partir de los 60 pues ya tenemos la fortuna de que el sexo no es necesariamente reproductivo, ya es una elección, y qué maravilla, eso cambia la historia de la humanidad, ¿no? La píldora, los anticonceptivos, pero hay que saber, hay que educarnos, y eso es lo que no hace el sistema educativo, y eso es lo que, ¿qué se dice en casa? No, pues la que salió embarazada es ella, no, salieron embarazadas los dos, y los dos son responsables, pero no hay un Estado, se dice y se habla, pero no hay un Estado que ejerza realmente, a mí me llegan pacientes y yo les digo, demándalo por alimentación, ¿para qué? Dicen, no, pues es que si no trabaja, el Estado no, te pasas un alto en Estados Unidos y entonces tienes consecuencias. Aquí hay un embarazo, puede o no haber consecuencias, ¿no? Entonces no hay viene de lo mismo, no hay autoridad, no hay padre, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo ejercer un erotismo responsable educándome, partiendo de que no se trata de conquistar, no se trata de que porque soy muy hombre o porque soy muy guapa, no tiene que ver con eso. Eso sí tiene que ver con la atracción y tiene que ver con la seducción, y eso está genial, y la seducción es una danza y es una manera creativa y es una forma, entre más educación y más creativo soy, genial, danzo con mi pareja, sea hombre, sea mujer, lo que yo elija, es mientras yo elija y yo consienta, genial. Es decir, los dos elegimos, los dos consentimos, ¿cuánto? Lo que decidamos, lo que nosotros acordemos. Decidimos tener una pareja y somos exclusivos, listo, no decidimos eso, cada quien elige y cada quien ejerce su erotismo y su sexualidad como mejor decida, en tanto decida. Ok. Algo que me llama la atención y se me viene a la mente, me ha pasado con conocidos, ¿no? Que tienen situaciones, no son adolescentes, pero actúan como adolescentes. O sea, ¿esto tiene que ver con lo mismo? Sí, claro, o sea, nunca vieron un referente o sea, ¿dónde aprendes en la familia? Primero, tienes familia, ¿no? Tienes papá, tienes mamá, tienes hermanos. Papá y mamá tienen una responsabilidad cuando tú eres niño, cuando tú eres adolescente, cuando eres bebé no se diga, ¿no? Si no respiras te mueres, ¿no? Entonces, no la ejercen, o sea, no se ejerce ahora el mercado, pues a todo el mundo le demanda y todo el mundo quiere trabajar para consumir, y pues porque vivimos también en situaciones muy complejas en esa parte, ¿no? Sin embargo, pues es una responsabilidad de los papás. No digo que no se ejerza, pero creo que no se ejerce así. Como se ejerce es lo que vemos en la calle. ¿Por qué vemos tanta violencia? Y entonces el sistema, el gobierno dice, es que las familias no son responsables. No, es la serpiente mordiéndose la cola. Como no tenemos un sistema educativo, como el sistema educativo hace 30 años se fue al bote de la basura, ¿no? Entonces, ¿qué se enseña en las escuelas? Pues nos enseña a amar, nos enseña a relacionarse, nos enseña a respetar, ¿no? Entonces, eso mismo se reproduce en las familias. De igual manera, ¿no? Entonces, tú vas a ser, tú como Estado, el Estado necesita garantizar educación, eso sería un Estado, ¿no? Que no lo tenemos en ese sentido. Educación, cultura y salud. Son las necesidades básicas, y de esas tendría que haber en las políticas públicas o en las políticas de gobierno, clarísimo debería estar, ¿no? Que con qué se hace más, con qué se hace más negocio en esta sociedad, con esas tres cosas, ¿no? Tú llegas a un hospital y te puede costar, ahora cuando estaba COVID, en la plena pandemia, una noche de hospital podía costar lo que quisiera, ¿no? Ahorita la gente le pone precio a lo que te quiera vender, a lo que quiera. Eso, es decir, hay más mercado que Estado, ¿no? ¿Cómo es posible que las personas, tú imagínate, una persona que tiene pues un salario básico, y su hijo era una escuela que no hay ni baños, que hay no sé cuántos niños, que el maestro le pagan 40 pesos, entonces hay un desorden, y eso no nos va a ayudar mientras no haya un sistema educativo que muchas veces lo ha dicho el presidente que va a ser como Suiza, que ya lo tenemos como, que es mentira, no es manipulación. Entonces, ¿qué aprendemos del Estado? Pues eso, a manipular, a mentir. ¿Qué reproduce el ciudadano? Mentira, manipulación, enfermedad, ¿no? No hay enfermedad más grave psicológica que mentir.
Entonces, por otro lado, para acercarnos al erotismo, que es lo sano, Ajá. necesitamos, y aquí pues lo considero importante porque soy psicóloga, pero más que eso, pues soy una mujer y persona, Claro. y tengo mis propios procesos y tú también, ¿verdad? Ujú. Es muy importante también educar a la sociedad en que tenemos que sanarnos. Ujú. Y el sanarnos significa, pues lamentablemente, o no sé cómo decirlo, somos adultos ya. Sí. O sea, lo que dejó mamá, lo que dejó papá, no lo puedo cambiar, pero ahora ¿qué hago con esto? Porque si no hago algo con esto desde la salud, Ujú. yo voy a estar agrediendo a otra persona. Exacto. A través de mis necesidades Ujú. sexuales. Sí. Y cómo voy a ejercer ese miedo o esa manipulación. Y yo creo que aquí está el clic o lo que necesitamos hablar en esta sesión, bueno, en este Sí. capítulo. O sea, Ajá. cómo me doy cuenta de esa herida o de ese vacío que tú dices que tenemos, y sí lo tenemos, pero acercarnos a repararnos, que suena muy fuerte, porque tenemos que hacernos responsables, Alberto. Sí, sí, o sea, sí, somos es adultos. ilógico que yo quiera, tanto como hombre como mujer, que otra persona se haga cargo de mí Así es. a través de relaciones sexuales o que me satisfagan. Entonces, esto no es posible. Ujú. Estamos agrediendo a la otra persona y a nosotros mismos y desvirtuamos lo que es el amor, o como lo dices tú, el erotismo, pero para conocernos. Primero tenemos que empezar a autoconocernos para poder relacionarnos con otra persona y viceversa, ¿no? Es como, yo digo, somos espejos también. Exacto. Sí, es una danza. Es una danza, y por eso es tan interesante el tema del erotismo y entenderlo como una necesidad, ¿no? La sexualidad es una necesidad y estamos ahí metidos como alimentarnos, ¿no? Pero es igual, ¿cómo aprendes a alimentarte? Es muy complicado, ¿no? Tú llegas a cualquier supermercado y te pones en la caja y lo que las personas llevan en sus carritos es chatarra. Es igualito, igualito. Es muy Y difícil. tenemos que discernir. Sí. Y para eso tenemos que tener conciencia. Sí, exactamente. Entonces, es que es justamente la serpiente mordiendo la cola. Hay un libro maravilloso que se llama La historia interminable y su portada es una serpiente mordiendo la cola a la otra, o sea, las dos serpientes. Entonces, estamos metidos en un problema muy grave en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo me educo yo? ¿Cómo? Claro, entonces tengo que ser yo te puedo vivir mi erotismo de una manera ampliando mi conciencia. Yo lo intento todos los días y trabajo con mis pacientes, trabajo mucho, por eso me gusta mucho. Anoche mismo estaba en una sesión de familia con 12 personas, desde el abuelo, porque justamente trabajamos el duelo de la abuela, que había muerto hace 2 meses, con todos los integrantes. Entonces, yo creo que la psicoterapia sistémica, la psicoterapia de grupo es la que más ayuda. Sin embargo, la verdad es poquito lo que hacemos, ¿no? Por eso yo cada vez que puedo opino y me gustaría, pues si me invitan lo hago, pero cambiar un poco la idea. ¿Quién puede impactar más en ese sentido? Es el sistema educativo. Desafortunadamente está en un desastre muy grande, pero grande, o sea, no saben qué hacer con él, todavía no saben qué hacer, o sea, y si saben no lo están haciendo. Y la otra parte, que es el sistema cultural, está en una crisis. Es decir, ¿qué somos nosotros? Esto que tú decías, nosotros tenemos que ser conscientes de qué somos, quiénes somos, qué somos como seres humanos. Es solamente un sentido, y claro, esto es una gran manifestación. Nosotros somos sexualidad, Claro, somos totalmente. sensualidad, nos relacionamos con lo sensorial. Y el mercado nos ha vendido que todo tiene que ver con el erotismo y todo tiene que ver con, no solamente siquiera con el erotismo, con lo feromónico, con el deseo, como si fuéramos solo animales y allí nos manipulan. Y algo que, bueno, un concepto que yo tengo muy claro, que se llama genitalidad. Exacto. O sea, ¿cómo que desde ahí queremos resolver todo? Sí. No, de hecho, ahora mismo hay mucho asunto, digamos, distorsionado, creo yo, y me toca atender también allí en la familia adolescentes, pues que están muy desinformados, ¿no? Porque las redes sociales son interesantes y, bueno, están allí, son una realidad, pero tenemos que elegir la información. Que nos Y luego nos educan, ¿no? O sea, sí, pues es que antes no hacía la televisión. y ahora son las redes. Ahora son las redes sociales y son mucho más riesgosas porque hay demasiada información. Entonces, niños, por ejemplo, que ya están hablando, niños que apenas en el proceso adolescentes, 9 años, sí, 8 años. y que ya tienen, según ellos, una definición sexual, y eso todavía no va a llegar. Pueden tener una cierta información y allí
pues yo empiezo eso, hablando con los padres, diciéndole, bueno, es que ¿qué menú les van a poner ustedes en la mesa? Igualito que los alimentos, ¿no? ¿Qué hacen? No, pues es que no sé qué hacer con ellos. Bueno, primero, ¿cómo modelas? Si en la casa hay tensión, que además ya estamos generando un problema de personalidad, porque si en la casa hay violencia, ese niño que ve violencia va a tener una resistencia de carácter cuando tenga 16, 17, 18 años en adelante, cuando ya, digamos, esté muy conformada su personalidad y su persona. No quiere decir que no va a cambiar, pero su resistencia a cambiar va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque ese niño tiene miedo, porque no ha entendido qué es el amor, porque justamente la otra cara de la moneda del amor es el miedo, pero pues no tiene seguridad, ha dañado su autoestima, ha dañado su concepto del amor, que yo creo que esos son los grandes temas que trabajamos en psicoterapia en estos momentos, cuando nos llega una persona o una familia o un grupo, pues donde más dolor hay, donde menos entendimiento hay, es qué pasa conmigo, dónde está esa autoestima que yo tengo, está muy baja, en algunos casos también está muy alta, que para el caso es lo mismo, y lo que hay que hacer es trabajar ahí. Yo sí creo que hay que trabajar un concepto muy claro del amor, es decir, cómo se ama, por ejemplo, cómo es la relación, y que lo plantea con términos un poco complicados, ex-Fromm, porque está viejito, ¿no? Porque es un clásico, pero muy interesante, ¿no? Tiene sus cajitas muy claras, es decir, cómo es la relación erótica, ¿no? Él plantea, creo que es de los, hay muchos autores que hablan sobre el tema, pero lo hace con mucha precisión, ¿no? Es decir, no es lo mismo la relación erótica, el vínculo erótico, que el amor a los padres, que el amor a los hermanos, cómo se ama, por ejemplo, cómo ama un papá a una hija, y cómo es distinto cómo ama un hijo. Luego los papás dicen, no, es que yo los amo a todos igual. No es igual, ¿no? Entonces desde ahí comienza la claridad, la honestidad con la que yo me expreso, y digamos el reconocimiento del otro como individuo también, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa para decir dos comentarios de dos mujeres que nos dijeron. Yo puse aquí, mira, una persona nos dice: felicidades, Fanny, excelente tema, saludos y gracias al invitado. Gracias, Ochoa 531, por comentarnos. Y déjame ver acá si tengo mensajes. Si lo necesitas, no, acá. Aquí tenemos a dos personas. Yo hice dos preguntas. Una palabra que relacionas con erotismo. ¿Qué te gustaría saber sobre erotismo? Y me dice, que si conoces de erotismo. Me dice una persona, sí. Relaciono placer, se me hace algo agradable. Creo que el erotismo es una parte esencial e indispensable de las relaciones sexuales. Postdata, para nada me emociona el síndrome del gallo. Yo no sabía qué es el síndrome del gallo. Yo tampoco sé. Y me dice, llega, pica y se va. Sexo fast track, ¿ok? Está muy bien, está muy interesante. Dice que ya no quiere eso, Sí. que prefiere el erotismo. Sí, normalmente pasa eso, ¿no? En la parte femenina, que es como más romántico, ¿no? Que también allí el amor romántico, bueno, podríamos hablar de eso, ¿no? De lo digamos, lo enfermizo que puede ser también el amor romántico, ¿no? O sea, cómo hemos, sí, eso, romantizado el amor en el sentido de los roles y de darle mucho espacio al pensamiento mágico, ¿no? Cuando es algo, pues si yo ya vi que se mueve, o sea, si yo ya vi que se mueve como gallo, que actúa como gallo, que hace que kikiriki, pues con permiso, ¿no? Yo digo, exactamente, ¿no? Entonces, para no establecer esas relaciones víctima-victimario, que sí, ciertamente, si alguien agrede, pues hay que meterlo a la cárcel, ¿no? O sea, hay que la sociedad... Sí, nomás que yo también me tengo que dar cuenta cómo yo llego allí, ¿no? Es decir, sí, está una sociedad enferma y todo, pero yo también me hago responsable de mí, ¿no? De mi persona. Y por otro lado, otra mujer me dice que no conoce el erotismo y la palabra que se le viene, pues igual lo voy a deletrear, es SEXO, y me provoca aprender. O sea, ¿qué sensaciones te provoca el erotismo? Entonces, aquí tenemos la participación de estas dos mujeres. Gracias por participar. Y pues continuamos, igual vamos a ir cerrando o algunos puntos que tengas. No, yo podemos cerrar, yo no me estaba revisando mis notas. Como conclusión, vamos yendo a la conclusión, el arte
del erotismo. Entonces, ¿cómo relacionamos arte y erotismo? Sí, fíjate que desde la parte plástica me gusta mucho porque los Plástica, pintores, ¿te refieres sí, los a- pintores, a la pintura, ya. a la pintura, a la perdón, a la escultura, A la escultura. sí, allí, y la poesía, ¿no? Es decir, incluso, sí, todo, sí, O sea, la literatura, el arte está muy relacionada con, pues, con la vida y la muerte, ¿no? Ajá. La vida, la muerte, el amor, y por aquí hay un poema muy lindo que me encontré, un pedacito por lo menos quisiera compartirle, Sí, claro. de erotismo, que dice: se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se detienen, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se ajuntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se desean. Esto, digamos, nos lleva a una idea del erotismo. Estamos hablando de hace como 2 siglos en este poema, ¿no? Estamos hablando de, pues, de cómo ha sido parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y en la pintura lo encontramos, desnudos, a veces muy suaves, ¿no? Podemos ver, no sé, por ejemplo, normalmente vemos más pinturas de mujeres o esculturas de mujeres que de hombres. Las de los hombres fueron como más guardadas y eran como en un sentido, sí, más para un grupo más pequeño, pero las mujeres durante mucho tiempo, digamos, no expresaban su deseo erótico o lo hacían de una manera más reservada, mientras que el masculino siempre ha sido más, incluso más reconocido por eso, ¿no? Por eso, digamos que la producción durante mucho tiempo del tema de, pues que tiene que ver con eso, con el deseo sexual y lo que vende el mercado era como más dirigido a los hombres. Ahora ya es mucho dirigido también, yo creo que más a las mujeres en este momento, ¿no? Que tienen que ver con, pues con el mercado del erotismo. Pues básicamente en la pintura lo podemos encontrar mucho y desde ahí, desde un erotismo muy lindo que puede ser las formas, ¿no? A mí me gusta mucho, digamos, lo que es disfrutar de las formas, de la sensualidad, que tiene que ver con el despertar de lo sensorial, porque eso somos, puedes disfrutar de el aroma, exactamente los olores y ahora algunas prácticas sexuales que tienen que ver con comida. Ajá, bueno, yo una vez tomé un taller donde me vendaron los ojos. Wow, y me dieron media hora de comer entre uvas, cosas, es decir, sentir que esto es un asunto muy, muy sensual, ¿no? Que tiene que ver, y eso somos los seres humanos, y creo que ahí nos podemos educar mucho, empezar pensando desde digamos, clímax del erotismo que tiene que ver con abrir la conciencia, ¿no? Que pues los pensadores zen, los pensadores orientales le llaman lo que llaman el tantra, ¿no? Okay. Y que practican el tantra yoga, que tiene que ver con esta sublimación, no solamente el tema como se hace neuróticamente la vida sexual, desesperada, adictiva. No, también hay épocas, por supuesto, que si hablamos de la parte biológica, evidentemente que un adolescente tiene toda la necesidad, todo el derecho de explorar, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Ahora, claro, entre más se eduque, es mucho mejor, ¿no? Es decir, entender la vida sexual como una manera de aprender y de saber más de la persona, es decir, de explorar en sí misma, ¿no? Por aquí tenía unas notitas yo, hoy ya hablamos de seducción, el tema de atraer, cómo te vuelves atractivo, ¿no? O sea, no necesariamente dentro de los cánones del mercado, que ahora es una cosa patética, ¿no? Todo este tema de la intervención del cuerpo, porque, digamos, los pechos tienen que tener un volumen, los pectorales, los glúteos, o sea,
se ha desvirtuado, Los ¿no? labios. Los labios, la nariz, Todo, o sea, todo. marca, y luego en nuestra ciudad que... No, sí, es un tema, mira, ¿no? Todo. Yo le llamo la cultura del Gucci, o sea, es una cosa espantosa realmente, o sea, cómo tú te vuelves tu obra de arte, no, porque no tiene nadie que esculpirte, sino que tú mismo. Por eso los seres humanos somos eso, somos artistas de nosotros mismos. Wow. Y alguien se puede volver muy atractivo desde la palabra, ¿no? O también desde su físico, pero no necesariamente tiene que ser estos modelos que nos vende el mercado y que son tan patéticos, la verdad, son tan... Es decir, ¿por qué tiene que haber unas medidas, Perfectas. Sí, Perfección. sí, y no, pero yo no diría perfectas, yo diría que tienen que ver con el mercado porque son cánones establecidos por el mercado, por los... Sí, estereotipados, exactamente. Entonces, una persona, pues, un individuo, es lo que es. Que sí es importante, claro, que tenga salud, ¿no? Es decir, no es que esté mal hacer ejercicio. El tema es que el ejercicio no es suficiente, o que te alimentes bien, porque hay que aumentar volúmenes. ¿No? Yo, como todo mundo, creo, a mis 60 años casi ahora, pues he ido una vez al gimnasio. Lo que más hago ahora es correr, me gusta mucho correr, siempre jugué fútbol. Entonces, mantenerte sano, que tiene que ver con salir por supuesto que, y lo sabemos los psicólogos, y creo que ya mucha gente lo sabe, que segregar, producir neurotransmisores que te hagan sentir feliz, que te hagan buscar la alegría, y eso se logra también mucho con el ejercicio. Es muy importante, pero para eso, para tu salud, no para darle gusto a un mercado que te dice tienes que tener tal y tal detalles. O sea, ¿cómo? ¿Para qué? O sea, eso no... Ahí nos tenemos que educar, ¿no? Allí podemos elegir, no tenemos que elegir entre... O sea, hay mucha gente que la pareja lo pega y todas estas cosas que pasan, ¿no? Hablamos de poseer. Exactamente, Pero, que tiene que ver con el consumo, ¿no? Sí. Entonces, reflexiones o algunas anotaciones que tengas sí. para nutrir el tema y finalizando. Sí, bueno, vamos cerrando. Liberemos el erotismo de mitos, ¿no? Yeah. Y decíamos, hablamos ahorita del amor romántico, es decir, esta manera de volverte un personaje fantástico. Está muy bien si es creativo, y hablamos incluso hace rato del sadismo, del masoquismo, que es una elección. Es decir, mientras otra vez regreso a la idea, dos consientan, dos decidan, o los que sean que participen en esa experiencia, y sean personas maduras, personas que deciden, que no están ejerciendo un poder o que no están manipulando, genial. Eso va a ir para una experiencia, yo diría, de sublimación, es decir, de ser mejores personas, de tener más conciencia y de aperturar espacios de conciencia, justamente, ¿no? Que es importante, pues, tener también una educación sexual, ¿no? Entender, por ejemplo, qué es el orgasmo, que no tiene que ser solamente tener relaciones sexuales por orgasmo, sino que, por ejemplo, el Tantra plantea la posibilidad de que no tengan orgasmos los hombres, por ejemplo, ¿no? Y puedan esa energía sexual, esa energía que tiene que ver con la testosterona, y la puedan guardar para, es decir, sublimar, siempre ir en el camino de yo quiero seducir de la manera más humana. Yo quiero que la pareja con la que yo estoy se sienta muy plena y se sienta muy deseada por mi deseo, y yo a la vez sentirme que mi deseo también la hace plena, la hace feliz, o lo hace, o como quieran, pues, ¿no? Dentro de todas las posibilidades que hay ahora, bueno, y que siempre ha habido en la humanidad, ¿no? De experiencias eróticas. Entonces eso, vayamos a la experiencia erótica como un acto de vida, como un acto de elección nuestra. Si vamos al orgasmo, pues entender que es también una danza, pero que no es lo único, ¿no? Que es también un baile, que es un encuentro conmigo mismo y con la otra persona, con el otro ser, ¿no? Y que esto nos puede llevar siempre a ser más sensuales,
más abiertos en el conocimiento de lo que pasa en el mundo, en el universo, volvernos uno con el universo y con la otra persona. Y también algo que se me viene a la mente, lo que es el tacto, ¿saben? Porque dicen que la piel es el órgano más placentero que tenemos, ¿no? Sí, el más erótico, el más grande. Sí. A empezar por ahí, por esa parte de tocarnos, pero con el respeto y con la sensibilidad, y no la prisa, sino con esa paciencia, esa entrega, esa parte de darnos el tiempo, el permiso para disfrutarnos uno con el otro. Es algo que tenemos que ir explorando y elegir con quién hacerlo, y yo creo que empezar con nosotros mismos, ¿no? Yo invito a las personas que nos están viendo a que empiecen a seducirse ustedes mismos. Por ejemplo, yo me siento muy sexy o muy seductora, por ejemplo, venir aquí a este programa y maquillarme y estar lista, para mí es algo... Ponerte linda, es algo que a mí me gusta. Entonces, que cada persona encuentre esta manera de poder sentirse sexys, atractivas, gustarse, porque hay personas que no se gustan. Sí, disfrutarse tal y como somos, en el cuerpo en el que estemos. No tenemos que casarnos con el modelo que nos dice la sociedad que tenemos que ser, empezar por ahí, ¿no? Y al mismo tiempo compartir o convivir con personas desde ese respeto y desde esa armonía, pero es una construcción diaria. Yo lo hablo desde algo que tenemos que hacer todos los días, es algo interminable, pero que tenemos que empezar a disfrutar. Hacernos responsables de nuestro placer, de nuestra vida, y claro, compartirla, no quedarnos en un acto egótico o egoísta de solamente conmigo, o narcisista, sino vivo en una época, vivo en un tiempo, y elijo, ¿no? Y elijo, sí, una pareja, si así lo decido, pero también una comunidad con la que convivo. También sonreír es parte de la sensualidad, tener buenas acciones para con la comunidad. Eso siempre me va a dar una satisfacción y esa atracción, no solamente en el sentido de construir parejas, sí, sino saber que soy muy mejor persona hoy que ayer y que mañana puedo ser mejor persona. Y eso se nota. O sea, irradiamos esa parte para conectar con más personas. Exactamente. Y estamos aquí también hablando de comunidad, porque para mí crear este programa es eso. Crear comunidad, de platicar y de que más personas se sumen a dar sus opiniones, a dejar de estar en esa caja encerrados o encerradas, porque me comparto como una persona que estaba encerrada. Y que podemos también favorecer a través de redes sociales o de medios digitales para poder llegar a más personas y poder contribuir a la sociedad, que eso es uno de mis objetivos con este programa. Por eso yo vine encantado contigo, porque veo que haces un esfuerzo, que quieres eso, una mejor sociedad. Creo que todos queremos una mejor comunidad, y bueno, empezamos por ser eso, compartidos. Algo que quieras compartirnos es como algo de un invitado, ¿no? Digo algo chusco por decirlo, ¿no? Pero si tú quieras decir algo de ti o de otra persona, como para tener también este humor. ¿Qué se te antoja compartirnos el día de hoy para cerrar? Bueno, yo podría cantarles algo. A ver, sí. Voy a cantar una cancioncita que dice así: yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeándolo por ti, no sabes cuánto sentí. No encontraba palabras para ver cómo expresarte a ti, no sabes cuánto sentí. Ya no rueda el mundo, no quiere rodar, no quiere rodar. Soy un vagabundo que va a experimentar y solo va a experimentar. Yo no encontraba palabras para hablarte de tus ojos y tú no sabes cuánto sentí. Ya no rueda el mundo, no quiere rodar, no quiere rodar. Voy a encontrarme contigo y te lo voy a decir, te lo voy a decir. ¡Ay, qué bonito!
Alberto, un gusto compartir Gracias contigo. a ti también. Y me fascina oírte cantar, no esperaba, pero wow. Solo hay que conectar con el corazón. Me encorazona. Sí. Sí. Bueno, entonces nos despedimos el día de hoy. Quizás el próximo programa todavía está pendiente si hablamos de tabús en los juguetes sexuales. Ese es un posible tema. U otro que me gusta mucho es fetiches. O puede ser otro que se llama sexting. Así Perfecto. que esperen a ver cómo se acomoda, si tengo un invitado o si lo hago como monólogo. Así que sigan al pendiente de mis redes sociales y pues muchísimas gracias. Recuerden que tengo que pararme y apagar la transmisión. Así que hasta la próxima. Pónganse muy sexys todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Déjame ver, aquí está.